Seguimos en Ojalá, esta vez con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, viceministro de Educación Superior, pero con quien de lo que menos hablamos es de educación superior, así que nos dedicamos a hablar de otras cosas porque el doctor Rafael Sánchez Cárdenas es un hombre que batea tanto a la derecha como a la izquierda. Él es ambidextro, no tiene ningún problema con que usted le piche lo que sea, curva, recta, en la esquina, en el centro, no hay ningún problema. Te habla de Guillermo. No, estoy hablando de usted también, pero nosotros, doctor Sánchez Cárdenas, estamos abocados a la discusión de 3 pactos que fueron los que propuso el presidente de la República desde el momento en que inició su campaña electoral allá 2010, 2011, por ahí, ¿no? Que fueron años de campaña electoral. Esos 3 pactos fueron el educativo, el fiscal y el eléctrico. Pero hay otros pactos también que no son ni el educativo, ni el fiscal, ni el eléctrico, que también están ahí en la discusión y que son parte de la agenda de trabajo, si no del gobierno, nada más, por un lado, sí de la sociedad dominicana en su conjunto. A mí particularmente se me ocurre, a propósito de informaciones que vemos en algunos de los diarios de hoy, el pacto necesario que tiene que darse en el Consejo Económico y Social, que tiene que ver con el salario, esta vez con el salario mínimo. El Banco Central de la República Dominicana acaba de arrojar unas cifras, ¿no?, que siempre son importantes para que comprendamos los fenómenos de nuestra sociedad, qué es lo que está ocurriendo, donde nos dice que un porcentaje altísimo, 80, 90% de la población dominicana que recibe ingresos, los recibe en el orden de menos de 20,000 pesos. De menos de 20,000 pesos. Nos dice además uno de los reportajes de Minerva Isa hoy, por cierto, en el diario en el Hoy, que una parte importante de los asalariados de la República Dominicana no solamente están en esa franja, casi más del 90% están en esa franja de los menos de 20,000, sino que un 70% anda por los 10, 12,000 pesos, o sea que es todavía una cosa mucho más grave, y de que el salario mínimo del Estado ronda los 6,000 pesos, mientras el salario mínimo de la empresa privada anda por alrededor de 10 a 11,000 pesos. Es decir, estamos hablando de una sociedad de ingresos muy bajos, pero muy bajos para el trabajador y para el empleado, si se toma en cuenta que la canasta básica, la canasta familiar básica, de acuerdo con la cifra del Banco Central, ronda 20, 22,000 pesos. Es decir, estamos muy cortos en lo que se refiere a acceso a esa canasta de bienes y servicios que son necesarios para una familia. Y que este es un fenómeno que explica mucha de la violencia social que nosotros estamos viviendo, indudablemente. Pero que también explica algo que decía en algún momento el presidente de la República. El presidente de la República decía, el problema nuestro no son los salarios altos, son los salarios bajos, son los ingresos bajos de la población. ¿Qué opina el doctor Rafael Sánchez Cárdenas de este panorama que se nos pinta ahora y que desde luego entra ahora en las primeras páginas a partir de la discusión de ese pacto que tiene que darse en el Consejo Económico y Social para que se puedan llegar a un punto de mayor ingreso de los trabajadores, sobre todo, ¿no?, y de salario mínimo, que es lo que se discute ahí? Bueno,
Lo primero que tenemos que pensar es ciertamente reconocer lo que el presidente había dicho. Estamos en una estructura salarial nacional baja, lo que explica que el sistema de demanda de bienes y servicios está condicionada por los bajos ingresos de la población. A mayor demanda y capacidad de compra de la población, mayor producción tienen que generar las empresas y los comercios para suplir lo que se está demandando. Si la estructura de salarios que tenemos es baja, es lógico pensar de que hay una demanda muy reducida y que por tanto la inducción a la actividad económica más activa está constreñida permanentemente, porque es un problema estructural el salario en la sociedad dominicana. ¿Qué respuesta hay que dar a eso? Son varias cosas. Estratégicamente, desde mi humilde punto de vista, yo pienso que habría que modificar en gran medida la forma de producir nacional y orientarse hacia el agregado de valor, que es un factor imprescindible. Ahora, ¿cómo tú agregas valor a productos que van a requerir nuevas tecnologías, nuevas inversiones, pero además van a requerir unos recursos humanos más calificados que permita agregar valor a la producción que se va a generar? Eso implica calificación de mano de obra. Y calificar significa educar, instruir a la mano de obra para calificarla más, darle una expertise mucho mayor, de manera que pueda ser un factor de cambio en el sistema de la producción. Es decir, hay varios factores envueltos ahí que habría que corregir. Un ejemplo también de esta situación tiene que ver con la masiva presencia de inmigrantes haitianos en el país, que está ofreciendo mano de obra barata y por tanto está ofertando, vamos a decir, esa sobreoferta de mano de obra está abaratando el precio del trabajo. Y es un factor inductor permanente que tenemos aquí, que hay que tomarlo en cuenta a la hora de hablar de los salarios bajos. Pero el factor no es solamente eso, sino que las empresas, la red empresarial del país está haciendo acopio de ellos. Incluso está sustituyendo mano de obra nacional por ello, lógicamente por una razón de tipo económica pura, porque eso es mano de obra menos calificada. Siempre pongo un ejemplo en este sentido sobre el problema de la empresa y el problema del salario. Los pollos. La orientación de mercado que está manejando los polleros en el país, de vender, por ejemplo, y consagrarse a venderle a Haití los pollos, tiene una ventaja porque es un mercado que está ahí en las condiciones que está y por tanto hay que aprovecharlo. Pero tiene además la desventaja de que induce a esas empresas a acomodarse a ese mercado poco exigente y vender pollo en pie, es decir, pollos vivos, porque en Haití no hay cadena fría y por tanto no le exige a esta empresa de pollos que tecnologice su empresa para montar mataderos modernos, empacar, realizar los cortes ya como se venden a nivel internacional y exportar a otros países. Eso implica toda una tecnología nueva, pero implica también que los trabajadores que van a participar en el proceso deben tener una calificación también diferente. Hay que preparar y capacitar a esos trabajadores. Eso es una exigencia que nos va a poner a nosotros de cara al mercado internacional, y nos va a facilitar el avance de esas empresas hacia un modelo más moderno y un nivel superior de tecnología, e igualmente de mano de obra, y por tanto el sistema de salario también debe mejorar. Así es que, desde mi punto de vista, en esa estructura que está desde hace múltiples décadas constreñido y estructurado, no hay cambios prácticamente en el país, porque hay una combinación entre el salario que se ofrece, más esa condición especial que mencionaba, y
el enfoque estratégico de las empresas de hacia dónde van a innovar, a desarrollarse, que tienen que implementar. El presidente de la República ha insistido en la idea de que para la existencia de un círculo, digamos, virtuoso de generación de riqueza, el tema del salario está vinculado a la posibilidad del mismo. Es decir, dice, si no convertimos en consumidores el desarrollo industrial nacional, será imposible. Es decir, ¿cómo hacemos que el trabajador tenga poder adquisitivo? Bueno, elevando el salario, manteniendo los precios razonablemente fuera de la inflación o la especulación, el agiotismo, etcétera, y que con el salario aumentado, los industriales nuestros pues puedan aumentar su capacidad de producción, contando con un mercado interno que le garantice aquello. O sea, sin embargo, la clase empresarial parece atrincherada, y esto, obviamente todas las generalizaciones son molestas, engorrosas de alguna forma, pero la posición corporativa o sindical del empresario dominicano es de la de resistirse al aumento del salario, independientemente de que los bienes que los trabajadores consumirían con esos aumentos, los produzcan ellos, arguyendo razones que tienen que ver con la competitividad. ¿Por qué contraponer salario justo, digamos, con competitividad? Mira, lo primero que la estructura de los empleos nacionales, el 65% están en el área de servicio. Eso significa comercio, hotelería, y ahí es que está el 65% Telecomunicación. de los salarios, exactamente. La industria te produce un 11% según las últimas cifras del Banco Central aproximadamente, o no, un 8%, de 8 a 9%. Y la agricultura ronda el 10%. Lo que te dice a ti que cuando hablamos de los salarios, entonces hay que ver cuál es la red empresarial dominante que está generando esencialmente los bajos salarios. Porque está claro que en la industria el salario es mucho mejor que el que hay en los servicios, en la mayoría de los servicios. Pero en un call center, un trabajador cualquiera, un muchacho de 20 años que habla inglés, te gana 27,000 pesos. Exacto, pero necesita aprender inglés. Ah, bueno, y eso tiene que ir entonces a una calificación, que es lo que yo decía ahorita, para ingresar a ese nuevo modelo que está ingresando al país, una nueva manera de producir dinero y prestar servicios. Tiene que haber una calificación previa donde uno de estos muchachos aprenda el inglés que permita ir a un call center. No hay otra manera de conseguir el empleo y que lo consiga en condiciones apropiadas. Entonces hay calificación, que es lo que estaba diciendo, ingresar a unas nuevas ofertas de trabajo con nuevas tecnologías. Hay un vínculo entre las dos cosas. Este es un modelo de prestación de servicios con salarios mucho mejores que el anterior. Pero fíjate la relación que hay entre nuevas tecnologías que están, digamos, en punta actualmente en prestación de servicios y calificación del trabajador que va a ingresar a la prestación de servicios. Sí. Hay una estructura de salario mucho mejor. La educación, por lo tanto, tiene un impacto. Tiene un impacto absoluto en todo esto. Pero el otro detalle es que, digamos, para sembrar arroz, y esto es importante porque el ministro de Agricultura señalaba, en un ejemplo que ponía, una sembradora muy moderna que se está implementando en una finca nacional como prueba, se necesita calificar a aquel que va a manejar esos equipos y va a sustituir a todos los haitianos que están matita por matita sembrando asimétricamente el arroz y por tanto la productividad ni siquiera se puede estimar adecuadamente. Es una comezola. Es una suerte de comezola, pero esa es la tecnología que te siembra en poco tiempo y con poco gasto toda una finca y simétricamente organizada. Eso es tecnología. Pero se acompaña también con la nivelación del terreno mediante el uso de tecnología satelital.
Y entonces esos son rendimientos productivos mucho mayores, que implica que ya no es el trabajador con un buey arando una tierra, que le causa hasta dificultades para mojar la tierra y todo aquello. Es decir, tecnología, capacitación están de la mano. Competitividad, doctor, que se oponen diciendo que no van a ser competitivos, porque Bueno, Centroamérica no paga tanto. La competitividad es un resultado. Usted tiene que pensar que para usted ser competitivo, usted necesita tener una estructura tecnológica y de administración de buen nivel y una mano de obra de calificación que permita a usted ser competitivo. Ahora, si usted sigue produciendo en las mismas condiciones, no le exija al trabajador, que usted está alquilando, vamos a decirlo de esta manera, que él produzca la competitividad, porque no se puede hacer competitividad sobre la base únicamente del valor del trabajo. Si usted quiere producir con mano de obra poca calificada y mal paga, llegar a una competitividad, eso es imposible. Entonces hay una correlación entre inversión de capital en tecnología, capacitación del trabajador para producir una mayor productividad y por tanto estar en condiciones de vender más económico y ser más competitivo del producto que estoy elaborando. Hay un encadenamiento de factores en ese sentido. A la luz de todo esto y para que terminemos la conversación y Ricardo no nos bote de aquí o nos caiga a escobazos ahorita, a la luz de esto, ¿qué importancia tiene esta discusión sobre el salario mínimo? Porque la tiene, indudablemente, pero la verdad que es bastante limitada a la luz de todo esto que estamos planteando. Mire, en buena medida es como una costumbre nacional. Yo creo que este es el país de la endogamia, en casi todas las cosas. Nosotros tenemos unos parámetros de discutir cosas y vamos repitiendo lo mismo, la misma manera, la misma metodología de discutir los temas y no nos dedicamos profundamente a ver qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, que en el fondo no es el salario, lo que queremos cambiar es la condición del trabajador. Claro. Y la condición del trabajador tiene muchos condicionantes. El ingreso es uno de ellos, pero la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, todos son factores interrelacionados que producen la mejoría o no del trabajador y del asalariado. Así que hay todo una repetición de metodologías en base a que nosotros conservamos todos unos esquemas de abordar los temas que me parece que son un poco... trillado, vamos a decir. Sí, ya. es un trillo ya hecho Claro. y con pocos chivos ya. Sí, Bueno, además. por seguir trillando, Ricardo, llévatelo. Y trillemos el camino de la cultura a través de la cita cultural ahora, claro que sí.